Ok, muy buenas tardes y bienvenidos. Vamos a ver, vamos a ver. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Ok, Hola, Yole. chévere. ¿Cómo Bienvenida. estás? Chévere. Gracias. Saludos, Mari. ¿Cómo estás? Saludos, bien, Bueno, bien. Bueno, ya vamos a esperar a Mari. Ok. sí, estaba un poco preocupada porque no podía verlas. Pero bueno, cualquier cosa jugamos mientras tanto. Ya estamos aquí. Sí, sí. Bueno, vamos a esperar que se conecten más personas, pero de verdad que es un gusto y un honor compartir esta tarde con ustedes en familia chinita de Maracaibo para el mundo, de Temuco para el mundo. Así es que, bueno, bienvenida Lenny Pereira, Alba Tamara Silva, y vamos a ver quién más por aquí. Marisol, Marisol, sube un poquito tu cámara que te ves, no se te ve la boca, solamente se te ve la nariz. Ahí sí, Y lo ahí que ya, pasa es que perfecto. es el Y no, y teléfono, no es, y es no la es base. nada tan bonita que está. No sé por qué no muestra su boca, Ay, los Dios mío, dientes. no, Mire, vamos a tener que poner los cachetes colorados. yo me puse las estrellitas, ¿se dieron cuenta? Sí, Así es la cosa. Yo como que me voy a poner unas estrellitas también, sí, ya entonces. vamos a ponernos estrellitas, ¿viste? Ya nos pusimos estrellitas. Viste, hay una estrellita morada, ay, perdón, dorada, le das allí, pulsas y te aparece. En los filtros abajo. Ah, sí, ya lo vi. Sí, sí, sí. Bueno, bienvenidas a todas las personas que se conectan con nosotros en esta transmisión en simultáneo a través de las cuentas de CL Chinita del Sol, @María Andrader y @Yoleida Rivas Piso. ¿Ok? Vamos a presentar un poco a nuestras distinguidas invitadas, bueno, a nuestra host, que es María Andrade, ¿verdad? Es licenciada en filosofía, amplia experiencia gerencial tanto a nivel público como a nivel privado. Trabajó en Coveca y también trabajó en Corpozulia y es una asesora en materia organizacional, magíster en materia organizacional. Yoleida Rivas de Casal, también compañera de nuestro club Maracaibo Chinita del Sol, pues ella es internista, es especialista en diabetes, diabetóloga, como le decimos, y es especialista en enfermedades graves o complejas, tanto de niños como de personas adultas. No Y también, solamente de adultos. ahora no, porque en No, tus no, flyers, lo que pasa es que como el internista es el especialista del adolescente y del adulto, del adulto. El claro, pediatra, el pediatra es el especialista en enfermedades infanto-juveniles y el internista es el especialista realmente del adulto. Nosotros hablamos adolescente porque, bueno, un joven de 18 años todavía está está en en la esa clasificación transición, dentro de la adolescencia todavía. Pero correcto. el internista es el médico del adulto. Y bueno, de repente en el temario podamos hablar o tocar algo de eso también. Claro, por supuesto. Y bueno, te seguimos presentando, también es un especialista médico adjunto en la unidad de diabetología, doctor Roberto Gutiérrez, y también en la unidad cardiometabólica del Estado Zulia, y también es profesora de la universidad, de nuestra ilustre Universidad del Zulia. Y bueno, el tema de hoy, de verdad que está centrado en la celebración de dos efemérides que vamos a tener el día de mañana, que es el Día del Médico en Venezuela, como lo dijimos en la intro de esta mañana, en honor al doctor José María Vargas, el padre de la medicina en nuestro país, y una efeméride muy importante, que es el Día Mundial del Riñón o el Día Internacional del Riñón. Y bueno, ya presentadas, pues bienvenidos todas las personas que nos acompañan. Zuley se unió, saludamos. Y bueno, ya estamos en contenido, el tiempo corre. Así es que, bueno, María, te cedo la palabra y aquí con nuestra especial invitada, la doctora Yoleta. Bueno, Yoleida, Yoleida, Sí, bienvenida, yo un le digo. placer, Yoleida,
¿Yoleida o Yoleida? Yoleida. Ah, Yoleida. Yoleida, un placer conocerte, te doy la bienvenida a Tele Chinitas del Sol. Bueno, espero que seamos excelentes compañeras como somos todos en Chinitas del Sol, dedicados al servicio. Yoleida, con esa amplia experiencia que tú tienes, yo siempre he tenido una duda, y me disculpa que haga esta pregunta de entrada, ¿no? Está como en la fiesta cuando vamos. ¿Usted es médico? Yo siempre he tenido duda. ¿Por qué me duele por aquí? Ajá. No es eso. La duda es que yo lo he escuchado algunas personas decir que los internistas saben mucho y no saben nada. Ay, así como de pronto Sócrates, ¿no? Que yo solo sé que no sé nada. Porque ellos son capaces de diagnosticar algo, ¿verdad? Pero al final terminan que remitiéndolo para el neurólogo, para que el especialista en diabetes, depende de la patología que encuentren en el paciente. ¿Es verdad eso o ustedes pueden tratar cualquier patología? Mira, te voy a hablar, como diría mi profesor, el doctor Florencio Jiménez, el médico internista generalista, el médico internista integracionista, es el médico no solamente que está capacitado y tiene destrezas para el diagnóstico, sino que también es el médico vinculador entre las subespecialidades que necesitamos para atender una patología compleja. Okay. El médico internista es el encargado de atender enfermedades complejas del adulto. Te voy a responder con lo mismo que me dijiste. Mi esposo es cirujano y me dice, no, ustedes los internistas lo único que hacen es poner guarajo, porque no curan nada. Y entonces le digo yo, pero cuando se te complica un diabético, cuando se te complica un hipertenso o cuando ya no saben qué hacer con un paciente, dicen, llamen al internista, que ese es el que lo resuelve todo. Entonces, bueno, espero que esa duda haya quedado ahí un poco clara. Realmente dentro del manejo, sobre todo del manejo del adulto mayor, la visión integracionista del internista es fundamental para la resolución de los problemas clínicos. Te estoy hablando de los problemas clínicos porque la medicina interna es una especialidad meramente clínica. Nosotros no hacemos intervenciones de tipo quirúrgica, para eso están los especialistas en el área quirúrgica. Pero qué importante es encontrar al médico que vea todos tus sistemas, órganos centrados en una visión integral, una visión holística y no en una visión separatista. Por ejemplo, mis amigos cardiólogos de repente ven el corazón, pero no ven ninguna otra de las lesiones que puede tener el paciente. De repente el médico, nuestros amigos los neumonólogos, especialistas en el área pulmonar, pero no ven de repente otras lesiones que puedan ser inclusive productos de la misma patología, pero bueno, estamos dedicados en cada subespecialidad, tienen una visión específica del órgano del que se encarga estudiar. Entonces, el adulto mayor es un complejo de muchas cosas. Y a veces cuando se ve en forma fragmentada, caemos en eso que es terrible para los pacientes, que es la polifarmacia. Pacientes con 20, 25 medicamentos y te lo digo por experiencia, a veces vemos repetidos los medicamentos. O sea, anteriormente cuando en nuestro país teníamos muchos laboratorios, a veces tenías pacientes que estaban tomando 2 veces la misma cosa porque el cardiólogo le puso una cosa con un nombre y el vascular le puso otra cosa con otro nombre, pero que eran lo mismo. Entonces, por eso el adulto mayor tiene que tener un médico de cabecera y ese médico de cabecera tiene que ser, o sea, no es que puede, no, debe ser, y para eso estamos entrenados, debe ser el médico internista. En nuestro país, Yoleida, quiero hacerte una pregunta, por eso de que las respuestas deben ser así como concretas, ¿no? Porque con el tiempo con el que contamos, y disculpa que te lo diga, no te preocupes. Tengo una curiosidad, ¿no?
y es la siguiente. ¿Qué sucede en los médicos venezolanos que cuando llegan aquí a Chile, y te lo digo por experiencia propia, ¿okay? No porque lo digan venezolanos, porque lo dicen los chilenos, ¿verdad? Tienen una actitud ante el paciente muy distinta al chileno. De hecho, hablando con varios chilenos, me dicen, aquí han tenido que los chilenos ponerse las pilas, porque la forma íntima y de cordialidad que hay entre el médico venezolano y su paciente chileno es muy distinta a la que abordan, como lo abordan los pacientes, los médicos chilenos. De hecho, yo he conocido casos de personas que no viven en Temuco, por decirte algo, y han venido de regiones que están a 4 o 5 horas a verse con médicos venezolanos aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú crees que es producto de qué? ¿De una sensibilidad propia del médico venezolano o que en su proceso de formación logran inyectarle una dosis de humanidad para que vea al paciente más allá de un caso, de una enfermedad y no un ser humano que está necesitado de alguien que le alivie no solo a veces el cuerpo, sino también el alma? Cierto. Yo creo que eso, no conozco específicamente a los médicos chilenos, siempre he ejercido en Venezuela, pero te voy a decir, como profesora universitaria y profesora de medicina, para nosotros es importante que para los muchachos, para nuestros estudiantes, los pacientes no sean ni un número ni una cama, que tengan nombre y apellido, y que ellos identifiquen en ese individuo una persona que está pasando por su peor momento, está enfermo. Y si está enfermo, está discapacitado desde el punto de vista inclusive a veces, ¿no?, cognitivo, emocional, para resolver ciertos problemas. Y nosotros tenemos que ayudarlo. O sea, esa sensación particularmente de humanidad que me enseñaron a mí y que yo trato de transmitir a mis estudiantes, pues no te voy a decir que es algo que ha sido de mi generación para la generación que está formando. Yo siento que mis maestros fueron excelentes en eso. El doctor Roberto Gutiérrez, el doctor Florencio Jiménez, la doctora Soledad Briceño, la doctora Victoria Estepenca, la doctora Ivonne López Vicuña, mis maestros en posgrado y mis maestros de pregrado, que nos enseñaron a que un paciente podía ser tu papá, podía ser tu mamá o tu hermano, y no un individuo que está lanzado en una cama en situación de indefensión. Yo creo que eso, y que me enseñaron a mí, que uno, y no solamente yo, todos los que están en mi posición, tratan de enseñar a sus estudiantes, es lo que ha logrado esa visión que hemos logrado llevar a otras partes del mundo y que hace que el ejercicio médico del venezolano sea diferente. Yo creo, y de verdad que saludamos a todas las personas que se han conectado. Angélica Fernández, hay un interesante comentario de Brupinov que dice, aquí en Italia jamás ha habido empatía por parte de un médico. Yo creo que eso es lo que falta, el tener un sentimiento empático, humano, y que no solamente es la parte técnico-científica, sino que de verdad esté la parte humana y todo lo que tú nos has explicado excelentemente. El venezolano tiene ese corazón, es espontáneo, es natural, es muy amigo de sus amigos, y si no, pues amiguero. Y donde quiera que vaya el venezolano, tiende una mano amiga, y máxime si es un médico, que hay un juramento hipocrático, ¿verdad? Que hay una ética que va enorme, y de verdad que ese es el éxito de todos los médicos que han egresado de nuestra ilustre Universidad del Zulia, y de muchas universidades como la Central, la Universidad de los Andes, y que están ahorita en las tierras sureñas o en el extranjero, en países de habla inglesa, y de verdad que nos caracteriza es simplemente, además de la parte profesional, es el éxito de ser venezolanas de corazón. Yo creo que eso es algo que solamente lo llevamos nosotros y quizás también los latinoamericanos, pero ya vemos que en el sur, pues la gente es diferente. Tú vas a un médico y entonces dicen, y no es por descalificar a nadie, porque no es lo correcto, pero yo digo que cada médico nunca debe dejar de estudiar.
pero ante todo bueno, eso es totalmente cierto. Mira, una cosa que también es muy importante, por ejemplo, nosotros no tenemos, que a veces es bueno y a veces es malo, ¿no? No tenemos un tiempo específico. A veces muchos de nuestros colegas que trabajan en otros países tienen 10 minutos para atender a una persona o 5 minutos para resolver un problema. Y muchas veces nos limitamos al protocolo estricto y no tienes tiempo, como dices tú, de la empatía con el paciente. Y la empatía con el paciente es fundamental, porque en ese momento, cuando tú lo interrogas y haces preguntas acerca del mal que lo aquejan, empiezas de repente a ver aspectos más psicológicos, sociales, familiares que están afectando sobre su enfermedad que los propios problemas orgánicos. Entonces, lograr que tú lo escuches un poquito más allá de tengo dolor, en donde te duele, para dónde se va, y escuchar un poquito más, inclusive sin mucho más, solamente escuchar un poquito más puede hacer la diferencia, ¿no? Y eso pues creo que sí es algo que caracteriza al médico venezolano, esa capacidad de escucha un poquito pues dedicada más al paciente. Somos conceptores de nuestro prójimo, ¿no? Y además nos reímos mucho y echamos chistes. Entonces, a los pacientes entonces, el remedio, ¿cómo es la risa es el remedio infalible de muchas enfermedades. Maravilloso, de verdad que en otra oportunidad vamos a hacer un live con Karen Sánchez Cervantes, que es una compañera de nuestro club de risoterapeuta, y de verdad que la risa es mágica, por eso yo me río hasta de mí misma. A mí me dicen, no, hay que reírse de sí mismo, porque la vida es una y es prestada. Así es que bueno, amén. Señor, en lo que nos ocupa de una efeméride, aparte de, bueno, de honrar a través de tu persona a nuestras compañeras Lenny Peters, Carla Martínez, Colmester, Elizabeth Castillo, bueno, a tantas, ¿verdad?, en nuestro club, ¿no? Y además a nuestras psicólogas que también son del gremio médico y a todos los médicos, leones o no leones, que estén alrededor en todo el planetón, pues de verdad que mañana un feliz día del médico. Pero una de las cosas que nos ocupa esta tarde es la celebración de una efeméride muy importante y es llevar un mensaje de concienciación sobre el Día Internacional del Riñón. Entonces, bueno, si es cierto... Quiero hacer una pregunta al respecto. Sí, claro, adelante. Con respecto a eso, ya que tú manejas diabetes y estás en esa disposición de emprender una campaña sobre la importancia de las enfermedades renales y por qué cuidar el riñón, pues me asumo yo que es así. ¿Cuáles de las dos patologías tiene más índice de mortalidad en Venezuela o en el estado Zulia? No, la diabetes, evidentemente. La diabetes por encima, sin embargo, el 60% de los pacientes diabéticos terminan en diálisis. Y por supuesto, el paciente en diálisis tiene una disminución de su promedio de vida muy importante, supera el 10%, 20%, y tiene una posibilidad de morir en edades mucho más tempranas una vez que entra en programas de diálisis. Por eso lo importante de esta campaña, que realmente es una campaña mundial. Los segundos jueves del mes de marzo, desde el año 2006, organismos internacionales lo declararon como el Día Mundial del Riñón, y la declararon como el Día Mundial del Riñón porque teníamos esta patología tiene una alta morbilidad y mortalidad, la enfermedad renal, y pues a veces no se conoce mucho sobre ello, se ve como enfermedades conexas a otras patologías que son mucho más llamativas, como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades reumatológicas, que durante la evolución pueden desarrollar una enfermedad renal. Pero también hay enfermedades renales propias, ¿no? La pielonefritis, las nefritis, las nefrosis, enfermedades que atacan directamente al riñón y que causan mortalidad importante.
Por ejemplo, te podría hablar de algunos de los temas que ha ocupado las diferentes campañas que anualmente se hacen desde el 2006. Por ejemplo, en el 2006 la campaña se llamó ¿Tus riñones están bien? Como una pregunta. En el 2007 se habló de enfermedad renal crónica, común, dañina y tratable, ¿verdad? Porque a veces las personas piensan que cuando el riñón se enferma no hay más nada que hacer. Y eso no es totalmente cierto. En el 2008, la campaña se llamó Tus maravillosos riñones. Y este año, la campaña tiene un nombre bien interesante, o sea, un eslogan bien interesante. Dice, cerremos la brecha del conocimiento para una mejor atención de la enfermedad renal. Y aquí, ¿a qué se refiere eso? Y por eso lo importante de este live. Por este live no va dirigido a los médicos. Este live va dirigido a la población en general. Es importante, todos sabemos que tenemos riñones, porque cuando dejamos de orinar o nos arde orinar, lo primero que decimos, se me dañaron los riñones. ¿Qué hago ahora? Dios mío. Ok, no entonces. Tengo riñones. No tengo riñones. O te hacen un ecograma. O te hacen un ecograma y te dicen, Dios mío, yo nada más tengo un riñón, y a los 30 años es que me estoy enterando de que nada más tengo un riñón. Cosas como esas ocurren. Entonces, lo importante del conocimiento es saber que tenemos un órgano que es fundamental para la vida, porque sin riñones no podemos vivir. Los riñones... Sí, señor, igual que tenemos órganos vitales como el corazón, como el cerebro, como el hígado, ¿verdad? Bueno, la apéndice no es importante porque nos las quitan y no dejamos de vivir, ¿verdad? Pero los riñones, sí, no podemos vivir sin los riñones. Podemos vivir con uno, pero no podemos vivir sin ninguno a menos de que estemos conectados a una máquina que haga la función del riñón en forma externa por nosotros. Y es eso, eliminar esos tóxicos, mantener el equilibrio ácido-base de nuestro organismo y provocar ese equilibrio entre la excreta y lo que ingerimos. Lo que ingerimos y lo que excretamos o eliminamos a través del riñón. Dime, María. Mira, ¿cómo podemos saber cómo uno normal, común y silvestre, un maracucho, un italiano, un argentino, cómo podemos saber de que tenemos alguna dolencia que es máxime, que no es una infección urinaria normal por un jabón o algo en una ropa interior o algo, no, que tenemos una dolencia de riñón? ¿Cuáles son los síntomas claves que nosotros podemos decir, me preocupo? No, me ocupo de ir para un nefrólogo o para un especialista renal. Todo adulto mayor de 18 años, ya en las etapas tempranas, el pediatra debe a los niños, pero en el caso del adulto, todo adulto mayor de 18 años debe tener una evaluación médica, aunque sea una vez al año. Y en esa evaluación médica hay dos exámenes que dentro de la rutina son importantísimos. Uno es el examen de orina, un simple examen de orina, y el otro es la urea y la creatinina. Con esos tres pequeños parámetros que no son costosos, o sea, y se hacen casi en todos los servicios públicos de nuestro país, nosotros podemos tener una visión general acerca de la salud de nuestro riñón. Ahora, si nosotros vemos en eso o hay algún otro síntoma, como por ejemplo, personas que sientan dolor lumbar, que no orinen la cantidad de vida. Ajá, ¿y cuánto debo orinar? Sería la otra pregunta, ¿verdad? No orinen la cantidad de vida, o orinen mucho, o la orina tenga algunas características que no son normales, por ejemplo, que tenga un color diferente, que sea espumosa, que tenga un olor. La orina tiene un olor característico. Cuando ella está más alcalina o más ácida, toma un olor que le quita ese olor que se llama sui generis, porque es propio de la orina. Entonces, cuando nosotros tengamos cualquier signo o cualquier síntoma de ese tipo, nosotros debemos de acudir al médico en busca de una evaluación un poco más profunda de lo que es la función y la evaluación renal.
Una cosa que siempre es importante, y disculpen que me alargue un poquito, es conocer los antecedentes familiares. Siempre venimos cargados de información de nuestros padres. Mi papá sufría de cálculo. Mi papá tuvo poliquistosis renal. Mi papá sufrió de nefritis, de glomerulonefritis, de nefrosis. Mi papá tuvo lupus. Mi mamá tiene artritis reumatoidea. Todos estos antecedentes familiares también nos cargan a nosotros, a los sujetos, de información genética que nos hace más susceptibles de desarrollar cierto tipo de enfermedades. La idea es visualizar en este 10 de marzo, que es Día del Médico, pero que también es Día Mundial del Riñón, el riñón como un órgano que es un espacio donde pueden haber muchas enfermedades y que esas enfermedades son causas de morbilidad y mortalidad. La cantidad de gente que va a diálisis por deterioro de la función renal es alta y esos son costos hospitalarios, costos vía hombre y disminución de la calidad de vida no solamente de ese paciente, sino también del grupo familiar. Cuando tú tienes un familiar que está en diálisis, lo tienes que acompañar, tienes que estar con él, está la angustia de lo que siempre nos pasa aquí, ay, ya mi papá está tan viejito, resistirá la diálisis, no se irá a quedar pegado en la máquina esa. Cosas como esas que siempre nos generan temor en un paciente, en el grupo familiar, en un paciente que está en diálisis. Tú has tocado algo muy que preocupa o que nos debe ocupar, ¿verdad? Que hay muchos problemas graves que se agravan. Yo puedo conocer sobre la enfermedad, pero no tengo los medios para ir a un médico. ¿Ok? Y entonces los altos índices que se ha visto de la enfermedad es que afecta más a personas de escasos recursos, ¿no? Porque no tienen los medios para ir a ese examen que tú sugieres, ¿no? Eso es cierto. Sin embargo, bueno, en nuestro país, a pesar de las dificultades asistenciales que tenemos, de infraestructura que tenemos, seguimos, por lo menos en nuestra ciudad, seguimos teniendo hospitales que funcionan para la atención pública gratuita y tenemos una red de ambulatorios que funcionan en todo el estado que también tienen asistencia gratuita. Las diálisis en nuestro país son gratuitas, para que sepan y sepan en todo el mundo. A veces lo que se hace difícil es conseguir un cupo. Pero, por ejemplo, el Estado garantiza los insumos que necesita un paciente que necesite diálisis. Hay diferentes unidades. Y cuando estamos con un problema así, nosotros, igual que el programa de atención de diabéticos que se ve en muchos ambulatorios tipo 2 y tipo 3 en nuestra ciudad, en la red ambulatoria del Zulia, ¿verdad? Nosotros también tenemos la opción que con el programa de atención al riñón, que es el programa que estamos promoviendo hoy, ¿verdad? En alianza con ellos, allí es que uno llega a decir, mira, necesito una consulta renal y si me detectan algo, ¿cuál es el beneficio que tiene para el ciudadano normal este programa? No, realmente el programa se encarga de la parte educativa de promoción y prevención de la salud renal. Sin embargo, este programa se encarga también de vigilar que las diferentes unidades de diálisis del Estado tengan no los insumos, porque eso viene directamente de Caracas, pero las fallas que ellos tengan en cuanto a soluciones, a veces máquinas osmóticas o sillas especiales para diálisis, ellos pueden gestionar, hacen la parte administrativa. La doctora Zuli Soto es la coordinadora a nivel del estado Zulia del programa de salud renal y la doctora María Ávila es adjunta de ese programa y el licenciado Jairo Huelva es supervisor del programa. Ellos se encargan a nivel regional de hacer la parte de promoción.
Y ustedes me dirán, ay, ¿cómo se hace promoción y prevención? Hablando del problema, hablando de cómo evitarlo. Y la parte nutricional, actividad física, ingesta de líquidos adecuadamente, sobre todo en una ciudad tan calurosa como la nuestra, es importante. Mantener un buen estado de hidratación hace que nuestros riñones estén saludables. Entonces, esa es una medida, de repente parecerá tonta, pero importante. Alimentarnos bien, tener una alimentación increíble, una alimentación balanceada también. Disculpa, Mari, no te escuché, dime. Que somos cuerpos de agua, o sea, todos los órganos que tenemos funcionan bien si tomamos líquido. Yo me confieso culpable porque yo tomo muy poco líquido. Sí, somos 60% agua, eso es bastante. Bastante, doctora, somos unas medusas con patas. Bueno, por aquí quiero leer un comentario de José Ángel Urdaneta. Bienvenido, José Ángel. La gran mayoría de los médicos venezolanos vienen de familias humildes y eso les ha enseñado a tratar de los pacientes de forma más humana. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta. Gracias, José Ángel. Alba Tamara dice, humilde, buena gente. Alba dice, doctora Yoleida, buen médico, lo certifico. Qué bueno que haya esta opinión. No solo en el sur de Colombia, él lo dice también en el sur de Colombia hay esa experiencia, ¿no? Doctora, en Venezuela hay cosas que están pasando que no podemos ocultar. Necesitar un riñón es morirse. ¿Desde cuándo no se hace un trasplante de riñón en el Zulia? Bueno, esa información no te la podría dar específicamente. O sea, decirte, acuérdate que no, en la parte del programa no se trata específicamente esa parte, pero sí te puedo decir que desde hace como 2 semanas hubo reuniones o tuvieron unas reuniones médicos del General del Sur con el nivel central para la parte de trasplante, pensando en poder tener una posibilidad de hacer ese tipo de cirugías en áreas que no sea solamente el hospital universitario. Claro. Esto todo que te estoy diciendo es extraoficial, porque no tenemos, pero sí ya hay conversaciones al respecto. Tú sabes que la pandemia ha limitado mucho ese tipo de cirugías, pero nosotros en el Hospital Universitario de Maracaibo se hacían trasplantes de riñón, trasplantes de cadáver a vivo y de vivo a vivo. Pero ¿desde cuándo no se hacían? ¿Desde cuándo no se hacen? Bueno, pero recuerda que no soy yo quien hace el trasplante. Acuérdate que no soy médico quirúrgico, soy médico clínico. O sea, porque parte de la concientización tiene que ver con cuida tu riñón y sobre todo cuando estás en un país como las condiciones en que tenemos el nuestro, ¿verdad? Donde la gente de escasos recursos no puede viajar al exterior a hacerse un trasplante. Y si el universitario, que es el centro piloto de trasplante, ¿verdad? Reconocido inclusive internacionalmente, no hace trasplante donde están los trasplantes en Venezuela. Ojalá que lleguen. Porque María, te voy a decir una cosa. No sé si están haciendo, yo no trabajo en el universitario, por eso no es una información que yo te pueda dar. Te digo que nosotros sé porque, por ejemplo, tengo inclusive una trabajadora nuestra del hospital, bueno, ella le donó un riñón a su hijo y logramos trasplantar al hijo. Pero bueno, eso te lo puedo dar como anécdota porque fue un caso personal en donde yo pude intervenir, pero puntual, pero yo no te puedo decir si están trabajando o no, o haciéndolo o no. Por supuesto, la pandemia ha hecho que muchos procedimientos de este tipo en este país, en nuestro país, se hayan mermado muchísimo y a lo mejor en pandemia no se habrá hecho un trasplante, no lo sé. Por supuesto, las unidades de diálisis sí han seguido funcionando, igual que la unidad de diabetes. A pesar de la pandemia, nosotros estamos trabajando.
¿Por qué? Porque son enfermedades crónicas que sabemos que no se van de vacaciones, están persistentemente con el individuo y bueno, sobre todo con el insulino dependiente. Y de verdad que yo doy prueba de eso, que la unidad para diabéticos ha trabajado con pandemia y con COVID Delta, Omicron, con todos los combos de COVID y todas las parejas de COVID, las combinaciones habidas y por haber, pues esa unidad ha estado al pie del cañón. De verdad que sí. Bueno, entonces son cuestiones que, o sea, de información de primera mano, ni desde el punto de vista estadística, te la podría dar y no quiero ser irresponsable en la información. Le entiendo, le entiendo. Ahora, ¿qué sí es importante? Y eso es uno de los objetivos de este live, es la concientización, ¿verdad? Mira, cuida tus riñones. No solamente pensando en que si necesitas un trasplante, no lo vayas a poder tener. Simplemente pensando en que si necesitas diálisis ya es un proceso bastante difícil. Sí. No todos los pacientes califican para un trasplante. Entonces hay pacientes que tienen que permanecer en diálisis para toda la vida. Entonces son situaciones difíciles. Cada individuo tiene una circunstancia de vida diferente. Y desde el punto de vista de sus enfermedades también. No te voy a negar que en nuestro país muchas cosas son difíciles, sí, pero mira, tienen un grupo de médicos, hablando específicamente del Día del Médico, que a pesar de las circunstancias difíciles le echan pichón a lo que les llegue. Entonces, eso también hace la diferencia. Para nuestros médicos, sí, señor. Te voy a contar, porque hablando de casos específicos que eso te lo voy a contar porque es una anécdota vivida personalmente por mí. Llegó una mamá llorando, me abrazó y me dijo, doctora, se murió su hija, no voy a decir nombre. Se me murió, doctora, se me murió. Y yo, pero ¿qué pasó? Me fui para Colombia pensando que la insulina ya iba a ser más fácil de conseguir o que iba a estar mejor. Hizo una cetoacidosis y llegamos a la emergencia, pero como no tenían papeles ni nada en la emergencia donde llegó, por supuesto no la recibieron. Y la niña falleció. Ella me dice, yo sé que si aquí hubiera llegado, como sea, todos corrían conmigo, porque siempre que llegaba era así, todos corrían conmigo y se lograba conseguir lo que ella necesitaba. Probablemente igual hubiese sido si hubiese estado aquí o si hubiese estado allá. Dios dispone cosas en formas extrañas, pero es la sensación que ella tenía de que de repente unas personas que la conocían, que siempre que llegaba la niña salían corriendo con la muchacha, buscando aquí, buscando allá y lograban sacarla de la cetoacidosis, a lo mejor ella piensa que si de repente hubiese estado aquí hubiese pasado algo diferente. A lo mejor no, a lo mejor también hubiese fallecido, eso no lo sabemos. Pero lo que sí te digo es que nuestros médicos, a pesar de las dificultades, siempre están prestos a ayudar. Siempre están prestos a dar un poquito más de lo que es el horario del trabajo y el compromiso que tenemos con malos sueldos, con mala infraestructura, con pocos recursos tecnológicos, pero sí con mucho conocimiento, porque nuestros maestros siempre nos decían, esto es lo que hay, pero lo ideal es esto, y lo que se hace es esto, pero esto es lo que hay. Pero con esto es lo que hay, hemos visto, por ejemplo, residentes de neumonología presentando trabajo en otras partes, y eso que inventaron está bueno, vamos a patentarlo, ¿me entiendes? A veces la necesidad es la madre de la inventiva, y yo creo que a eso también, y eso creo que también nos ha ayudado mucho, la necesidad nos ha ayudado a inventar en pro de nuestros pacientes. A ser resilientes, señora, a sacar de las crisis las mejores oportunidades. ¿Y cuáles serían las recomendaciones que tú le das a un ciudadano normal, a quien nos esté escuchando, a quien vaya a escuchar este live en modo diferido? ¿Cuáles son las recomendaciones para estar atentos a nuestra salud renal? Bueno, lo primero es llevar una alimentación balanceada.
Cuando uno le habla a un paciente de dieta, ya piensa que tiene que gastar mucho dinero en comprar comida, y en comprar solamente puras cosas dietéticas. No, cariñosas y dietéticas. Dietético no significa saludable. Bajo en azúcar no significa bajo en grasas. Bajo en sal no significa bajo en grasas o bajo en azúcares. Entonces necesitamos una dieta balanceada, donde los tres componentes de la parte de nuestro grupo nutricional y el trompo nutricional venezolano es bien llamativo, ilustrativo, es como este. Así, de colores. Esos colores son importantes. Esos colores son importantes. Porque es que nosotros somos así. Esos colores son importantes. La Organización Mundial de la Salud habla de los colores en la alimentación. Los rojos, los amarillos, los blancos, los violetas, los verdes. Entonces, incorporar los colores en nuestra alimentación con un 50% de carbohidratos, 30% de proteína y 20% de grasa, incluyendo 0 o muy pocas grasas trans y el resto de mono o poliinsaturada, hacen de una alimentación saludable. Y en el trompo, el hilo del trompo es el agua, o sea, el que hace girar la alimentación, ¿verdad? Y eso debe de ir unido con actividad física. Caminar. O sea, que tenemos, disculpa que te ataje, tenemos que eliminar los mondongos, las fritangas y todos los similares que nosotros somos fanáticos. Los maestros somos fanáticos. Y por eso nos salen las panzas. Mira, eso es eliminar parte del gusto al sabor. ¿No crees tú? Mira, yo siempre le digo a mis pacientes, yo no le quito el café a nadie porque a mí me gusta el café, pero me lo tomo sin azúcar. Pero hay hábitos que no debe tener un médico y tampoco debe tener un paciente. Por ejemplo, fumar. El cigarrillo es un hábito terrible para cualquier enfermedad crónica. Riñón, corazón, gastrointestinal, mayor prevalencia de cáncer. Entonces, alimentación, agua, actividad física, no fumar, ¿verdad? Y no consumir alcohol en exceso son la base de la prevención de casi todas las enfermedades crónicas, casi todas. Entonces, nosotros con tener un estilo de vida más saludable podemos ayudar a evitar esto. Si tenemos antecedentes de enfermedad renal como historia familiar, debemos investigar. Por ejemplo, personas que tienen enfermedad de poliquistosis renal en el grupo familiar, así no tengan síntomas, deben investigar. No, yo voy a mi primera consulta con el médico para descartar que yo tenga lo que tiene mi papá o mi mamá. ¿Qué es eso? Cuéntanos, disculpa nuestra ignorancia. Danos el nombre cristiano de esa patología. Bueno, es que son muchos pólipos son muchos quistes que invaden no solamente el riñón, sino también el páncreas, el hígado, y entonces, por supuesto, al invadir esas estructuras, disminuyen la función del órgano. Y bueno, son personas que muchas veces mueren jóvenes, porque es una enfermedad que tiene un corte de predisposición familiar y hereditaria. Entonces, si nosotros tenemos ese conocimiento, pues tenemos que, antes de que empiecen a aparecer algún tipo de síntomas, hacer la indagatoria del diagnóstico. Si empezamos a orinar mucho, lo que les había comentado de cambios en el color, cambios en el olor, todo eso nos habla en función de que el riñón, tenemos un riñón saludable o no. Una evaluación a partir de los 18 años de edad, una evaluación anual médica general es suficiente para nosotros poder tener una vida adulta saludable. Nosotros como mujeres necesitamos otros cuidados adicionales, ¿no? Que si ustedes saben, la citología, el examen de mama, pero en líneas generales, hablando en forma genérica del sujeto, hombre o mujer, la evaluación anual es importante. Te pregunto, ¿el índice de enfermedades renales afecta más al sexo femenino o al sexo masculino en las estadísticas de las unidades?
Bueno, te voy a hablar acerca de algunos datos. Por ejemplo, en el anuario de mortalidad del Ministerio del Poder Popular de la Salud para el año 2014, las enfermedades renales ocupaban la 13ª causa de muerte por causas de nefritis y nefrosis, o sea, alteraciones inflamatorias del riñón. Y de las 25 primeras causas de mortalidad, lo que hacen un 1.51% de la mortalidad total. No es más frecuente, la enfermedad renal en los programas de diálisis prácticamente es equiparable, pero siempre, como siempre, las mujeres somos un poco más preocupadas por nuestro estado de salud y generalmente acudimos más veces al médico que el hombre. Muchas veces el hombre a veces muere en casa y ¿de qué murió? De repente, pues no sabemos de qué, ¿verdad? ¿De qué le pasó? No, de repente se murió, o sea que se murió de repente. No hay una causa bien establecida de cuál es la causa de muerte. Tienen temor al médico. Porque sí, muchas veces, y ahí se ocultan mucho ciertos tipos de síntomas. Por ejemplo, si hay disfunción sexual por algún problema nefrológico, realmente son condiciones que sobre todo el hombre oculta mucho porque les da pena, tiene que ver con su masculinidad y muchas veces la ocultan. Y bueno, a veces cuando ya se hacen los diagnósticos estamos llegando tarde a la situación. Incluso cambios en el olor o en la consistencia del color y el olor de la orina, lo aducen a que, mira, ¿no? Porque es que me tomé unos palitos y tal, y resulta que a lo mejor es algo que es recurrente y que los puede posiblemente afectando, ¿no? Si toma mucha cerveza, de pronto viene con su pupita y todo. No, si toma mucha cerveza, no, es que a lo mejor está diabético y orina. Eso me pasa mucho con los diabéticos. Me dicen, no, mis riñones están excelentes, doctora. Y yo, sí, y cuénteme, porque ya los evaluó. No, pero yo me levanto 5 veces en la noche a orinar. Imagínate. Hay que ponerle pañal. Hay que ponerle pañal definitivo. Y entonces yo le digo, mira, y vos dormís, porque si te levantáis 5 veces en la noche a orinar, no podéis dormir. No, ese orina no duerme. Una pregunta importantísima, por lo del agua, que usted dice, que tú dices de que somos el 60% agua, bueno, es cierto. Cuando se come el almuerzo, cena, desayuno, ¿durante se debe consumir agua o al final de la comida? Mira, esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. Si estás tomándote un jugo, ¿es durante la comida o después de la comida? ¿La fruta, antes o después? ¿Cuándo? Mira, vamos a empezar primero con respecto a la fruta, ¿no? La fruta forma parte del plan nutricional, del servicio que nosotros consumimos. A veces lo más recomendable es consumirlo como en forma de una merienda, ¿verdad? Un poco después de la comida. No es recomendable comer, que a veces la gente dice, no, estoy a dieta, entonces a las 10 de la noche se está comiendo un melón, 2 mangos, 5 mangos. Eso realmente no tiene sentido, porque las frutas también tienen azúcar, claro, y tienen un azúcar diferente, pero tienen fructosa. Entonces, lo más recomendable es comer frutas hasta una merienda temprana en la tarde, hora 4 o 5 de la tarde. ¿Qué cantidad de líquidos? Un riñón competente va a filtrar el exceso de líquido que tengamos de nuestro cuerpo. Me preguntas si tomas agua antes, durante, después. Yo creo que eso tiene que ver mucho con los hábitos de cada persona, más que con lo que desde el punto de vista fisiológico ocurre. Porque todos los alimentos, cuando se mastican, en el proceso digestivo, la trituración hace una primera parte de la digestión. Cuando llegan al estómago ocurre
ciertos grupos de enzimas llegan al estómago, hacen que ese bolo empiece a dividirse en formas más pequeñas, que son las que se absorben en forma de dímeros, trímeros, y hacen que cada receptor ubique de repente el aminoácido, la proteína, la glucosa para ser absorbida, y el agua no interfiere con esa absorción. Con ese proceso. A menos de que el agua tenga otra cosa. Te explico. Por ejemplo, si tú te tomas un suco, que aquí son muy famosos, o un samerito, que son muy famosos aquí porque son económicos. Una Pepsi Cola, una Coca-Cola. Una Coca-Cola que es lo más divino que hay en la vida. Mentira no es. Te declaraste. Ay, sí, de verdad, y es así. Bueno, me confieso. Tú sabes que yo le digo a los pacientes, ve, yo te voy a decir la verdad, yo no te voy a decir que los pastelitos son malos, porque eso sería mentirte. Porque los pastelitos, unas buenas empanadas, son ricas. El problema es el efecto posterior. Y ahí es que tenemos, en el conocimiento donde tenemos que basar el tratamiento. Entonces, pero ese tipo de bebidas, ¿verdad? Tienen colorantes y tienen, por ejemplo, los que llaman los edulcorantes. Hay edulcorantes que retardan la absorción de cierto tipo de vitaminas. Entonces, a veces la persona me dice, doctora, pero es que yo lo que tomo es Coca-Cola Light. Y yo, pero esta Coca-Cola Light tiene aspartame. Entonces, el aspartame retarda la absorción de la B12. La original es la mejor. La original es la mejor, nada de light ni cero, nada. La original. Entonces, disculpa, Yole, estás hablando de que la Coca-Cola evita que el organismo absorba la vitamina B. No la Coca-Cola, no la Coca-Cola. Ciertos aditivos que colocan, los colorantes. Okay. Los colorantes que a veces utilizan para estos sobrecitos que te comenté, que se utilizan mucho. Aquí en Maracaibo son bastante, sí, en Maracaibo son bastante usados. Les gusta a la gente y son baratos, entonces el actual se te cayó la cédula en este momento. Esos sameritos o sucos son los antiguos culé, así es. Son los que anteriormente conocíamos como culé. Y entonces tienen colorantes que también pueden tener retardos en absorción de alimentos y cambios en el pH gastrointestinal, etcétera. Pero específicamente de decirte si tienen provocan alguna alteración en la absorción de los alimentos, realmente. Bueno, ¿viste? Ya eso me tranquiliza. Sí, bueno, ya de verdad que el tiempo se nos ha pasado excelentemente y muy sabroso, ¿verdad? Pero sí es importante que a través del Club de Leones pues vamos a estar ofreciendo, vamos a hacer una campaña, nos comprometemos con una campaña educativa en cuanto a la salud renal, ¿verdad? Y nosotras tres tenemos ese compromiso pues teniendo a esta especialista aquí. Y por supuesto podemos realizar otros lives más educativos como para profundizar un poco más sobre esta temática que no solamente queda en una efeméride, sino que es un trabajo constante. ¿Verdad, Mari? Una última pregunta para Yoleida. ¿Cuánto tiempo va a durar esta campaña de concientización? Toda la mira, la campaña está desde el 2006. Lo que pasa es que un día es como el Día Mundial de la Diabetes. Un día lo dedicamos a hacer la campaña, pero la campaña es permanente. Claro, ¿verdad? El trabajo es permanente un día al año, que es el segundo jueves el segundo jueves del mes de marzo de cada año es cuando se celebra el Día Mundial del Riñón, y coincidencialmente
Este año corresponde también al 10 de marzo, que es el día del médico en Venezuela. No es el mismo día del médico que en otros países. Esa efeméride corresponde a nivel nacional, pero realmente orgullosos de pertenecer a este gremio. Y bueno, esta necesidad de haber tenido que salir a otras partes y mostrar lo que somos y de qué estamos hechos, tiene un propósito. Yo creo que Dios tiene un propósito para todo, y de repente una de las cosas ha sido esa, ¿no? Que conozcan la calidad de personal, de personas que tenemos gente formada, bien formadas, porque es un reconocimiento que se hace a cualquiera de las partes donde llegan los médicos venezolanos que tienen una formación desde el punto de vista académico buena, que los hace ser competitivos en cualquier lugar a donde lleguen, los hace ser efectivos en su trabajo. Están bien calificados en cualquier lugar donde llegan, y bueno, y eso como parte en forma personal, como parte de ser formadora de esos futuros profesionales, me hace sentir sumamente orgullosa de eso. Yo tengo muchos alumnos que están distribuidos en todo el mundo, están en Alemania, en Países Bajos, están en Chile, hay muchos, en Argentina, en Estados Unidos. Hay uno en Estados Unidos que hizo una especialidad allá, que ya es médico internista en Estados Unidos. Se fue como médico general aquí y ahora es médico internista en Estados Unidos. Entonces, eso pues me hace sentir sumamente orgullosa de lo que somos. No de lo que soy yo, de lo que somos los médicos venezolanos. Sí, señor, nuestros héroes de blanco. Y no solamente son héroes de blanco por el COVID-19 y por esta pandemia que nos ha azotado y que nos azota y nos acompaña, y que no debemos ser resilientes y pues aprender a vivir con ella. Realmente es un honor y es una de las profesiones en lo personal que yo más admiro, porque son dadores de vida, son dadores de salud. Son los que nos dicen, por aquí no es, vaya por aquí, ¿no? O sea, como es el camino del lobo, ¿no? El camino más largo para que no nos encontremos al lobo, que es la enfermedad. ¿Verdad, María? Ya para concluir. Totalmente de acuerdo. Gracias, doctora. Muy agradecida. Bueno, para los médicos, mañana en su día, el mejor de los días, aunque ser médico es sacerdote del cuerpo y a veces del alma. Y felicitaciones, y voy a aprovecharle para hacer una puñita. Felicitaciones a mi hijo Adolfo Federico, que es médico y ejerce aquí en Chile desde hace 4 años. 5 años la medicina. Ah, bueno, no sabía, María, o sea que tenéis tu puñita ahí por claro. Además doble, porque mañana yo era casada con un médico, fui casada con un médico, y le di una hija el día del médico de regalo. Imagínate tú, mañana doble celebración. Doble celebración. Sí, señor, Cachorro de Leones, Maracaibo, Chinita del Sol. Tus redes, rapidito, ¿dónde te pueden contactar para una consulta, para alguna inquietud en cuanto a diabetes, o a que los orienten en cuanto a la parte renal? Yo tengo... Dile, ya se salió. Dile tú. Dile su cuenta de Instagram. Sí. Bueno, arroba Yoleida Rivas Piso. Por allí ustedes pueden escribirle mensaje directo y pueden contactar a nuestra querida compañera Yoleida Rivas de Casal, y Juan Carlos Casal, su señor esposo, también compañero de nuestro club. Él es médico cirujano con especialidad en medicina deportiva. Bueno, para nosotros, para María Andrade, en arroba María Andrader, para CL Chinita del Sol, en nombre de nuestro presidente Wenceslao Moreno Jr., de esta su servidora Marisol Santos, y de todo el integral, el conjunto de corazones de leones de Chinita del Sol, 74 socios al servicio de nuestra comunidad en muchas partes del mundo, les damos las gracias por haber estado aquí, ¿verdad, Mari? Sí, señor. Gracias por estar aquí, y cuenten que en nosotros tienen aliado para el servicio, y cualquier necesidad que tengan, escríbanos también al privado,
de CL Chinita del Sol para poder inclusive satisfacer sus inquietudes sobre nuevos aprendizajes en el sector en cualquier sector y en la medicina, que tenemos expertos que les pueden orientar. Sí, señor. Así como en el área psicológica, en cualquier área. Que tengan inquietudes, escríbanos por privado a CL Chinita del Sol y nosotros haremos live para que ustedes puedan hacer. Sí, también tenemos. Sus necesidades. Correcto. Tenemos un servicio de Convida 20 Chinita por el 058-0414-361-2200 con ayuda psicológica médica totalmente gratuita vía WhatsApp. Así es que ya saben, donde hay una necesidad, siempre habrá un león. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Un abrazo a todos. Abrazos.